Para comunicarse con la producción de Primer Plano, puede llamar a los teléfonos 0381 41 11 247 o mensajes a nuestro celular 0381 154 544 739. Hola doctora, ¿cómo está usted? ¿Qué tal doctor? ¿Qué tal Germán? ¿Cómo anda? ¿Cómo está usted? Luisito, qué alegría de verte. Romina. Sí, doctora, ¿cómo está doctora Silvetti? ¿Qué tema tenemos preparado para hoy? Bueno, hoy vamos a comentar un poco las reformas que introdujo el Código Civil y Comercial en materia de sucesiones. No fueron tantas las modificaciones en esta materia como en otras ramas, como ser propiamente derecho de familia, en lo que se refiere a alimentos, divorcios, régimen patrimonial. Pero sí hay algunas cuestiones para mencionar. En primer lugar, se ha simplificado el régimen en lo que hace a cobrar deudas que hubiera dejado el causante, es decir, la persona que falleció, donde ahora se faculta que el administrador de la sucesión pueda hacerse cargo y con el dinero, los bienes que hubiera, satisfacer esas deudas. Mientras que antes los acreedores tenían que iniciar un proceso contra cada uno de los herederos en la porción que les correspondía a la herencia. Es decir, que eso va a simplificar bastante todo lo que sea cobro de deudas. Por otro lado, en el caso de que dentro del acervo hereditario hubiera una explotación, una unidad económica, en la cual uno de los herederos hubiera contribuido a su formación, este heredero se va a poder oponer a que esa unidad se disuelva por un determinado periodo de tiempo, con lo cual se garantiza, digamos, que va a seguir esa explotación funcionando. Y lo que es lo más novedoso son las modificaciones que se introducen en cuanto a la porción disponible. En nuestro derecho, una persona no puede disponer libremente de todos sus bienes para después de su muerte, en el caso de que tenga herederos forzosos. En el régimen anterior, si tenía hijos, podía disponer solamente de un quinto de su patrimonio libremente, es decir, dejarlo a quien él quisiera, ya sea uno de sus hijos o a cualquier otra persona. Si no tenía hijos, tenía ascendientes, era de un tercio, y con respecto a su esposa o esposa era de la mitad. Ahora estos porcentajes se han modificado, dándole mayor libertad de disposición a la persona, receptando un poco también lo que a nivel de derecho comparado ya se venía dando en otros países. Entonces ahora, si tiene hijos, puede disponer de un tercio de su patrimonio, y con respecto a ascendientes y cónyuges, los dos, un medio del patrimonio. Y además hay un artículo que prevé una mejora adicional en el caso de que tenga un heredero que sea ascendiente o descendiente con alguna discapacidad. Y esto va a consistir en que, aparte de la porción de libre disposición que tenga, más la porción que le corresponda como heredero forzoso, le puede otorgar un tercio de la porción legítima que corresponda según el grado. Bien, ahora, perdón, el proceso de la sucesión, ¿sigue siendo el mismo? Sí hay un pequeño cambio en cuanto a proceso, porque antes se preveía la realización de una audiencia en la cual comparecían todos los herederos. Ahora esta figura ha sido eliminada, con lo cual es posible que haya alguna leve agilidad y mayor rapidez en muy leve la agilidad, todo es mucho tiempo. Doctor, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, el próximo 11 de marzo va a asumir nuevamente la presidencia de Chile el presidente Piñera, y quiero destacar lo que son las diferencias democráticas que hay tanto Chile y Uruguay con la Argentina. Cada 4 años la constitución de ellos no admite reelección, o sea que esto ya sucedió anteriormente, que la actual presidenta Bachelet le transfirió la presidencia al señor Piñera. El señor Piñera a su vez de nuevo a Bachelet, y ahora se va a dar por 4ª vez. No hubo jamás ningún problema, nadie se le ocurrió reformar la constitución para nada, para seguir en el cargo, porque el país lo necesitaba. Son formas fundamentales. Es más, apenas sucedida el balotaje el año pasado,
lo invitó a tomar el té. Acá lo tiran a la cuneta, Germán. Es tremendo. Las diferencias son abismales, las formas son muy importantes. Acá no existe. En Uruguay, antes de la hora de la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, estuvo de presidente Mujica, ex Tupamaro. Una presidencia hermosa. Es más, los coleccionistas del mundo le querían comprar su auto, un escarabajo, por $1 millón. No hizo un gasto excesivo de nada, vivía en su misma casa. Miren las diferencias acá, un diputado nacional, tienen cortes de empleados, de un concejal. Los dineros públicos son tremendos. Mire el último caso que hubo acá en la provincia sobre el tema de los viáticos. O sea que ya está instalado en la concepción del empleado estatal, que no importa lo que gane, que la mayoría son mucha plata, sino que el tema es cobrar viáticos, sacarle al Estado, en una palabra. Entonces todas esas cuestiones yo creo que con el tiempo tendrían que ver la fundamentación de todo esto, de los nombramientos de los hermanos, de los primos. Bueno, ya he hablado en demasía sobre el tema de la justicia, de los subyacentes, de todo ser subjetivo, con el tema de los nombramientos de los parientes, todo eso. Y el tema de justicia no es poca cosa, también que algunas veces tendrán que mejorar, porque eso invalida los fallos, no son objetivos. Entonces, esos son los temas fundamentales que esperemos que este año se empiece a trabajar con seriedad y no solamente en la parte económica, como pasó que va a haber grandes sacudones, ¿no? Este año. Contador, hablamos de automovilismo en este caso. En la Fórmula 1 Internacional siempre en enero y febrero hay receso, ya que la temporada empieza en el mes de marzo. Pero estamos en la temporada número 68 y no siempre fue así. En los primeros años la República Argentina tenía la posibilidad de ser la primera carrera de la temporada, que generalmente se desarrollaba entre el 9 y el 15 de enero, y también en varias oportunidades se realizaron la carrera de Sport Prototipo Internacional, que era la que se conocía como la Fórmula 1 con techo. Esto fue muy importante para el país en un determinado momento, que carecía de autódromos. El primer autódromo que se construye, que fue el autódromo de la Municipalidad de Buenos Aires, fue en el año 1953, que se corrió por primera vez allí la Fórmula 1. Han pasado muchos años, hay muchos autódromos en el país, pero solamente autorizado por la FIA para desarrollar la Fórmula 1 Internacional es el Autódromo de Termas de Río Hondo. Pese a eso, una comisión que estuvo el año pasado, aproximadamente en el mes de julio, en Buenos Aires, ratificó que si el país tuviera una carrera o un gran premio de Fórmula 1, tendría que ser en Buenos Aires y en el autódromo de la ciudad o de la Municipalidad de Buenos Aires. El autódromo tiene una concesionaria. La concesionaria se ha declarado incapacitada para poder realizar las reformas que exigen los organizadores de la Fórmula 1, y ante un estudio que han realizado se habla entre $200 millones a $1.000 millones para remodelar el autódromo. Un poco le han pasado la pelota al Estado Nacional y a la ciudad de Buenos Aires esa reforma. En el proyecto, ya el calendario 2018 no figura la Argentina, pero ya se sabía que no iba a figurar. Pero ya han pasado 7, 8 meses, no se ha hecho ninguna reforma en el autódromo, o sea que sería muy difícil que para la temporada 19 Buenos Aires tenga el Gran Premio de la Fórmula 1. Porque en el automovilismo, en el fútbol,
siempre piden que el Estado haga los estadios. Y se entiende que es plata de todos los argentinos, pero sí, cualquier argentino que quiera entrar a ese estadio tiene que pagar. Y después se hacen todos los negocios de la televisión, de los eventos, se hacen ahí, es como, y el resto de los argentinos que son los dueños de eso, no tienen ninguna intervención. ¿Por qué pasa eso? Si usted me dice, mire, ahora quieren que estos millones de dólares los pague el Estado para que después venga la Fórmula 1 con gran negocio. En forma privada. En forma privada, porque es privado. Seguro. Este sería automovilismo para todos. Porque la concesionaria que tiene el autódromo de la ciudad de Buenos Aires tiene un contrato firmado por 20 años, por una X cantidad de años. Que son siempre muchos. Entonces la tendrían que sacar para que el Estado se haga cargo del circuito, porque el autódromo es de la municipalidad, sí, que se lo dio en concesión. La concesionaria dice que no está en condiciones de poder afrontar la reforma, entonces le pide al Estado que el Estado municipal o provincial o nacional lo arregle y ellos seguir con la concesión después con la plata del Estado. Entonces hay un contrato firmado en el medio que muy argentino poco enrieda la situación. Eso daría una ventaja tal vez a Termas de Río Hondo, pero la FIA ya ha dicho que en Termas de Río Hondo no. La única opción sería el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Visitó San Martín Atlético. Bien, por parte de Atlético Tucumán comenzará su nueva era copera el 13 de marzo, arrancará en Tucumán frente a Libertad, que compartirá grupo 3 justamente contra el conjunto paraguayo, de Stronger de Bolivia y Peñarol nuevamente en la fase número 3 de la Copa Libertadores 2018. Por su parte, San Martín, llegó Rubén Forestelo, el ex entrenador de Nueva Chicago y de Patronato, ya para pensar lo que sería en la reanudación de la B Nacional. Le falta un partido, si llega a ganar clasificaría a la Copa Argentina y sería el tercer equipo tucumano, acompañado de Atlético y de San Jorge, para poder compartir el año 2018. ¿A San Martín le falta mucho para estar en primera? San Martín en este momento está en octavo, en la posición octava, está peleando el reducido, pero falta todavía mucho tiempo para que termine la B Nacional. Recién estamos en la fecha número 12. Es muy complicado, pero no es imposible. Tiene más chances, es verdad, San Martín de ascender, pero hay rivales también de mucha jerarquía en la segunda categoría. Les agradezco muchísimo. Gracias, Contador. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.